Bienvenidos a la materia de sistemática animal del programa de biología de la Universidad de Pamplona y hoy nos acompaña el biólogo Miguel Rodríguez para hablarnos acerca de la importancia de las colecciones biológicas. Él es biólogo egresado de la Universidad Nacional. eh, Ahorita es candidato a doctor eh, en ciencias biológicas del Laboratorio de Ecología Funcional de la Universidad Javeriana, dirigido por el profe Jairo, en donde trabajó con patrones de distribución y diversidad eh, de murciélagos en la Orinoquía principalmente, y ha hecho muchos proyectos con murciélagos, con mamíferos en general, ha trabajado en varias fundaciones. Ahorita actualmente es director científico de la Fundación Reserva Natural La Palmita. Eh, Creo que es una pasantía, no me acuerdo qué fue bien lo que hizo, en Suiza, para revisar colecciones allá. Y lo otro bueno, tiene más o menos unas 30 publicaciones de lo que más o menos nosotros hablamos en la materia, en cuanto a sistemática y taxonomía. Es parte también de la Sociedad Colombiana de Mastozoología y es uno de los fundadores y hace parte también del comité científico de la sociedad y pues para mí también fue como una especie de profe, porque Diego Liscano lo trajo acá cuando apenas estábamos intentando aprender de murciélagos y con el curso que él nos dio, pues nos dio la motivación para explorar este grupo como tal. Entonces, pues, Miguel, le doy la palabra y bienvenido. Bueno, Diego, pues muchas gracias por la invitación y pues saludos a todos los de la clase. Como dice Diego, yo trabajo con mamíferos, a mí trabajo en diferentes aspectos de la diversidad de mamíferos y pues trabajo con un equipo grande de trabajo, investigadores, que entre ellos está Diego. Sí, entonces ahora lo que vamos a hacer es hablar un poco de aspectos generales de qué es una colección, por qué es importante y todo lo que se hace a partir de los especímenes y de la información que reposa dentro de las colecciones biológicas como tal. ¿Mm? Entonces, yo no sé si cómo es la dinámica de la... Sí, entonces Laura, porfa, si le permite compartir pantalla a Miguel. Y, Y ya están autorizados. ok. Entonces, Miguel, Entonces, en en una, el icono verde. sí, en el icono verde. Es que Miguel trabaja principalmente en Google Meets. Sí. Una pregunta, no hay problema que se grabe la clase, ¿verdad? No, claro que no. No, no hay problema para nada. Igual yo les dejo también la presentación con Diego y pues cualquier cosa pues estamos ahí en contacto, ¿vale? Entonces, dame un segundo a ver cómo se hace esto ya. Chan, chan. Ahí está compartiendo la presentación. Sí, Solo la presentación, no el PowerPoint, ¿sí? sí, solo la presentación. Bueno, entonces acá vamos a comenzar a hablar ya de una vez sobre colecciones de mamíferos en general. Esta es una presentación que hemos elaborado conjuntamente. Tiene una historia de presentaciones que hemos hecho desde hace muchos años y cada vez le vamos sumando cosas, ¿vale? Entonces ahí pues estoy yo, Miguel Rodríguez, Catarina Cárdenas, que también es otra investigadora que trabaja con nosotros y que es como la collection manager, como la administradora de la colección del Instituto de Ciencias Naturales, y el profesor Hugo López, que es el curador, bueno, ahorita que está en sabático, de la colección de mamíferos del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia. Así para darnos una idea, entonces en esta charla vamos a hablar primero de mamíferos, su diversidad y una breve reseña histórica de colecciones, algo de preparación y preservación de especímenes y la utilidad general de colecciones. ¿Mm? Bueno, lo primero para hablar, me imagino que pues lo han visto en diferentes clases, es lo que tiene que ver con la distribución, al menos en este caso de mamíferos en el mundo, ¿no? Entonces ahí lo que tenemos es una gráfica que está mostrando cuáles son los sitios que pueden llegar a tener unos mayores valores de riqueza, ¿sí? Que son los que están más claritos, más amarillos a nivel global, donde hay mayor cantidad de especies que tienen distribución restringida, como ustedes ven, tanto de los sitios de estos que tienen una mayor riqueza potencial,
como estos que tienen una mayor distribución restringida de especies, es decir, que son especies únicas para esos sitios. Está ubicada Colombia. Y adicionalmente, pues uno donde también hay una mayor cantidad de especies amenazadas y también vemos una gran concentración de estas especies amenazadas, una alta riqueza de especies y distribución restringida hacia lo que sería el territorio de nuestro país en relación al mundo. ¿Sí? Entonces eso llama la atención. ¿Cómo? ¿Aló? ¿Todo bien? Bueno, y eso llama la atención alrededor de lo importante que va a ser conocer y entender cómo se distribuye la diversidad de estas especies, dónde están exactamente. No solamente me vale saber que en el país tengo 400 especies y una lista de ellas, sino que también tengo que conocer cómo están distribuidas y cómo cambia su distribución, sus poblaciones y todo a lo largo del tiempo, ¿no? Y con las transformaciones de los ecosistemas naturales, con las alteraciones, con las interacciones que comienzan a haber. Bueno, hay algo interesante con esto y es que siempre hay una impresión general que conocemos ya absolutamente todo sobre mamíferos porque es un grupo tal vez carismático, porque todos dicen que es muy estudiado. La verdad yo nunca he entendido por qué existe ese trasfondo o esa percepción de que ya todo se conoce. Sin embargo, hay una serie de trabajos que nos han mostrado a nosotros que aunque se describen una gran cantidad de especies por década, ¿sí? Desde 1760, que fue cerca cuando Linneo propuso el sistema binomial de clasificación y escribió el sistema Nature. Entonces, a partir de los años, a medida que han pasado los años, se van describiendo especies, y existe una tendencia, obvio, a acumular el número de especies conocidas que existen de mamíferos. Entonces, a medida que va pasando eso, entonces, por ejemplo, tengo 600 especies que se describieron en 1910. Estas se van sumando a la lista que van alcanzando los 5.000, 6.000, 7.000 especies que vamos sumando de mamíferos. Y algo que podemos ver en esta gráfica es que año a año esa tendencia no disminuye. Uno esperaría que a más especies descritas o como la gente o la percepción que les digo que hay, que ya todo estuviera, entonces estas cifras que son del número de especies descritas por década disminuiría. Y sin embargo, como pueden ver, pues esto no pasa y el número de especies conocidas sigue aumentando y aumentando y aumentando. Por ejemplo, para esta década del 2010, pues hay una predicción, o para esta época estaban dando una predicción de que iban a haber más o menos 100 especies más descritas en el mundo, y eso es algo que está volviéndose más dinámico. Y actualmente, pues con el acceso a herramientas moleculares, a todo lo que, a unas nuevas líneas de evidencia, pues esto va pasando. Y esto es para decir, ahí en la distribución de los mamíferos en el mundo no es homogénea. Hay sitios que son más ricos en especies como nuestro territorio, y sin embargo, y no se conoce todo. Esas gráficas tienen que cambiar con el tiempo a medida que vayamos estudiando más y más y más todo lo que tenemos. Para Colombia en particular, entonces hemos tenido una serie de listados donde se habla sobre la riqueza y sobre la composición de especies de mamíferos para el país. En el año 2000, el profesor Michael Alberico y colaboradores, como 5 autores más, escribieron no la primera, pero una lista de mamíferos de Colombia, realmente la segunda, donde ellos hicieron una lista de 471 especies de mamíferos registrados para el país, donde para el año 2013, el profesor Sergio Solari, que actualmente está en la Universidad de Antioquia, con 8 o 7 autores más, volvieron a retomar la lista y registraron 492 especies, es decir, aumentaron casi 20 especies más el número de especies conocidas. Y posteriormente, para el 2016, Héctor Ramírez, que actualmente es profesor de la Universidad de Caldas y es curador de la colección de allí, lideró un ejercicio en el cual se contabilizaron 518 especies. Eso una vez más que nos dice que este conocimiento es dinámico. En menos de 16 años ahí están, pues se han sumado cerca de 40 especies, si no más, casi 50 especies de mamíferos al país. Y esto también, actualmente yo estoy trabajando con Héctor y con Darwin en la nueva lista, o en una nueva herramienta para hacerla más dinámica, revisando todo, y pues la lista sigue aumentando, ya estamos cerca de las 550 especies, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la base y de dónde surge todo este conocimiento de diversidad? Porque los taxónomos y los sistemáticos todo el tiempo, o con base a qué podemos estar conociendo y cambiando estas cifras. Entonces resulta que toda la vida
bueno, o desde que los hombres o la humanidad comenzó a vivir, ¿sí? A tener conciencia, sí, siempre ha tenido una curiosidad acerca del entorno que los rodea. Y dentro de ese entorno que los rodea, pues siempre tiene una curiosidad por estudiarlo, ¿no? Entonces, cuando se comenzaron a hacer colecciones y a coleccionar individuos para guardarlos y tratar de estudiarlos, entonces comenzaron a nombrarse, bueno, eso desde la época de Linneo, y después de que hubo ya academias instauradas donde se estaba estudiando sobre la evolución, sobre la sistemática y taxonomía de los grupos, al menos para Colombia, comenzaron a viajar una serie de colectores profesionales y también había una serie de curadores o taxónomos que estaban estudiando los grupos en diferentes museos, como Oldfield Thomas, que está acá, Outram Banks en Harvard y J. Allen, que realmente era ornitólogo, pero también le gustaban los mamíferos en el American Museum. Entonces ellos mandaban o venían a exploraciones cortas o, por ejemplo, en el caso de Oldfield Thomas, compraban a personas que venían a colectar por el resto del territorio, o ellos viajaban por el mundo colectando material. Y con base a ese material que colectaban en el mundo, ellos iban describiendo y describiendo especies solamente en los museos. Por ejemplo, el caso de Oldfield Thomas, él nunca salió del Museo Británico. Y este personaje describió más de 200 especies de mamíferos, que actualmente la mayoría son vigentes. Este señor tiene una historia bien particular. Para el caso de las colecciones mastozoológicas en Colombia, entonces tenemos que su historia per se comienza con los hermanos lasallistas. Precisamente en Pamplona hay un colegio de La Salle y había una colección allí. Entonces, donde habían colegios de La Salle, ellos tenían eran franceses, belgas, todo esto que venían con una vocación naturalista y comenzaron a formar unas pequeñas colecciones de historia natural. Y así son como los papás de las colecciones de historia natural en Colombia. Después en el Museo de la Universidad del Cauca, llegó un señor europeo que también comenzó a ser un museo grande de colección, y él realmente lo que hacía era uno de estos colectores que vendía especímenes a otros países, ¿sí? A unas colecciones grandes. Pero él formó y su nido o acuñó ahí la colección en Caldas con base al material que él exportaba, que se llama el señor Van Schneider. Después, posteriormente, en el año 1959, debido a la existencia de este señor que es el Mono Hernández, si no han escuchado de él, Jorge Ignacio Hernández Camacho, sería bueno que si van a ser biólogos leyeran acerca de la historia y todo lo que ha propuesto él. Él era un tipo que era voluntario en el Museo de Historia Natural, que era todo el Instituto de Ciencias Naturales, y él pues era como muy precoz en el conocimiento, iba a leer a la Biblioteca Nacional, le gustaba mucho los animales, todos los felinos, y él fue el que comenzó a promover e incursionar la fundación de un museo de historia natural como tal, de una colección de mamíferos en el país, que oficial ha unido a la universidad como tal, y entonces se creó la colección de mamíferos del Instituto de Ciencias Naturales, donde yo soy investigador asociado. Y pues posteriormente otro señor que se llama Correos Barenqueley, que realmente colectaba o estaba interesado era en parásitos de mamíferos, bueno, de aves y de todo, pero en nuestro caso de lo que estamos hablando ahorita de mamíferos, fundó el Museo de Historia Natural o la colección de la Universidad de los Andes. Y es, él colectaba muchos animales en campo para estudiar sus parásitos, y después y a partir de eso se fundó esa colección con todos los especímenes. Después viene el INDERENA. El INDERENA, para los que no saben, fue el primer instituto que tuvo de biodiversidad o asociado al territorio que tuvo el país, el gobierno nacional. Fue creado en 1973 y es lo que actualmente, o parte de lo que tiene el Instituto Humboldt, era lo que era el INDERENA. Entonces, la colección del INDERENA, que actualmente hace parte de la colección del Instituto Humboldt, que queda en Villa de Leyva hoy en día, pues fue creado a la luz de este INDERENA, y estuvo trabajando el Mono Hernández, pasó de la Universidad del INDERENA, estuvo trabajando José Vicente Rodríguez, estuvo trabajando, diferentes personas que formaron todo esto que es el conocimiento basal de la diversidad del país. Y después llegó este señor Michael Alberico, que llegó a la Universidad del Valle en 1979 con Cuerpos de Paz. Él también estudiaba enfermedades de animales y formó la colección de allí. Pero
Bueno, acá hay otras personas importantes. Él es el profesor Alberto Cadena, que es mi profesor, que comenzó aquí con la Universidad de los Andes también, pero terminó trabajando en el ICN. Y este es un señor que se llama Knox Jones Jr., que fue el profesor del profesor Alberto Cadena y que prácticamente sería como el papá de toda la escuela o de una rama muy grande de la escuela mastozoológica en Colombia. Bueno, esto ya lo hablamos. Bueno, adicionalmente, pues hay gente muy importante como este señor que se llama Philip Herskovits, que él colectaba primates, tiene una serie de trabajos que se llama Mammals of Colombia, y que pues vino a Colombia, estuvo acampando, estuvo colectando animales, estuvo hacia el Putumayo, estuvo en la costa y todo, y colectó muchos especímenes con los cuales también se fundamentó mucho el conocimiento que actualmente tenemos. Esos especímenes están reposando en el Field Museum of Natural History en Chicago. Bueno, todo esto todo esto sale, obviamente, desde, como lo han visto, pues para que puedan haber especímenes, pues obligatoriamente tienen que venir de algún lado. Entonces, estos vienen desde campañas de campo, donde se capturan los animales y se colectan o se recolectan, perdón, algunos especímenes, ¿sí? Entonces, mucha de la información general está tanto en la captura del animal y también mucho están las notas que hay sobre la observación de la ecología o todo lo que se puede ver alrededor de las especies que uno va registrando. Y para esto es muy importante la libreta de campo. Entonces, en mastozoología, este orden o este uso que les voy a mostrar es el que seguimos la mayoría de los mastozoólogos que nos dedicamos también, colectamos y pues que nos dedicamos al estudio de la historia natural y todo. Entonces, esta es una página de la libreta de campo del profesor Alberto Cadena García, del año 99, y generalmente pues tiene una sección que se llama el itinerario, donde está la localidad, Bolívar, Santa Catalina, Hacienda del Ceibal, la altura, actualmente, bueno, las coordenadas, actualmente pues es más común, antes obviamente no, la numeración por salida, y en esta sección de fecha se va escribiendo el día a día de cómo fue la colección, de quiénes estaban en el equipo de campo, de cuántas personas estuvieron cuántas trampas se pusieron, la descripción del muestreo, etcétera, etcétera, etcétera. En estas secciones de notas, esto queda en la colección también, con los especímenes. Y esto es bien particular porque nosotros hemos podido conseguir personas o hijos de personas con las cuales hablaron investigadores que estuvieron hace 30, 40 años en campo, gracias a las notas detalladas, encontrar fincas, saber dónde se tomaron una cerveza, saber, bueno, varias cosas de estas que, aunque uno a veces no crea, sirven mucho para poder entender información o aprovechar mejor la información que traen. Y no solamente la localidad, que muchas veces las personas solamente anotan el sitio donde colectaron y la lista de las especies que colectaron. Bueno, aparte del itinerario, entonces cuando yo colecto animales, entonces en la parte itinerario puse 50 trampas, cogí 100 animales, numero los animales, pongo todos los datos de los animales, pero esta parte del catálogo es lo que viene asociado solamente a los animales que yo voy a colectar. Entonces acá viene un número que viene el número de colectores, esto es ACG 3417, este es el número del museo en el cual quedó después, dice N16050, y vienen unos datos que son importantes o que toca tener con todos los especímenes, que es el sexo, obviamente la especie como no la identificó en campo, acá en este espacio vendría los datos reproductivos, algunas medidas que toca tomar, que son siempre para mamíferos se toma la longitud total, la longitud de la cola, la longitud del pie. Esto tiene una T acá porque hubo una tendencia en un tiempo en que se medía la tibia-pie, la oreja, el antebrazo y el peso. Esas medidas son sagradas en mamíferos y se toman en ese orden. ¿Mm? Bueno. Y al final generalmente hay una sección donde uno hace todo el recuento de todas las especies que registró durante cada una de las salidas. Bueno, entonces cuando uno lleva
colecciones o especímenes a los museos, pues van a estar en diferentes, hay dos conceptos de especímenes, ¿no? Algo que es el famoso de la exhibición, que es la taxidermia, ¿sí? Que el objetivo de esto es conservar animales para, como apariencia, como están vivos en comportamientos y todo, y sirven pues para exhibirlos, para que la gente los vea y se dé una idea. Y otros especímenes que son los que nosotros preparamos, ¿sí? Los que nosotros como colectores tomamos, que son algunos tipos de preparaciones que sirven para su estudio, donde uno saca pieles de estudio, los recolecta en líquido, hace la limpieza en los cráneos, etcétera. Y esto viene asociado a una serie de datos que están, por ejemplo, si yo tengo muestras genéticas, bueno, más las medidas, más donde si yo tengo animales en piel, puedo ver y puedo apreciar su coloración, puedo ver si están en líquido, puedo ver su morfología, etcétera. Y actualmente se toman una serie de muestras adicionales, como pueden ser muestras de ectoparásitos o de tejidos. ¿Listo? Bueno, existen diferentes formas de preparar y de conservar animales. Entre estos está la extracción del cráneo, hecho para los mamíferos, para la identificación de mamíferos. Es muy importante el cráneo y la morfología craniodental para su identificación taxonómica, ¿sí? Y también a veces, pues, algunas estructuras de la piel, algunas estructuras externas, ¿sí? Sin embargo, actualmente, pues, o bueno, es importante tener evidencia y tener muestras de lo que podría ser morfología, anatomía, fisiología, etcétera. Entonces van a existir diferentes tipos de preparación que nos van a permitir el acceso a esa información, ¿sí? Las colecciones en Colombia todavía están muy sesgadas a tener material solamente para la identificación. Entonces la mayoría tienen, bueno, y también pues por su historia, tienen especímenes en piel y cráneo. Sin embargo, actualmente hay una tendencia de complementar pues con especímenes en líquido, con especímenes fijados en formol, en etanol, con partes del espécimen, etcétera. Bueno, y parte de yo no sé si ustedes han visto o han preparado especímenes en campo, entonces prácticamente, bueno, aunque esto está, los especímenes tan pronto se eutanasian, entonces toca tomar las medidas de las que hablábamos, hay manuales para eso que también se los puedo hacer llegar con Diego, y se hace la preparación, se saca la piel, esta es la más tradicional de todas. Se etiquetan los animales para que estén asociados, cada espécimen esté asociado, se hacen las etiquetas con toda la información asociada, bueno, se toman las medidas, este es uno de los manuales más importantes, bueno, los que se basa toda los datos principales en los cuales uno toma un espécimen. Las formas de preparación son muy estándar. Algo que pasa también en Colombia, yo no entiendo por qué es que en diferentes sitios preparan, me refiero a diferentes laboratorios o algunas colecciones, entonces tal vez cuyos curadores o encargados no tienen una formación sistemática como tal, pues se inventan diferentes formas de preparar los especímenes. Sin embargo, estas son como las formas ideales o recomendadas especialmente por el uso del espacio, porque si yo tengo 200 especímenes en un solo cajón, tienen que cuidarse bien, tienen que evitar que haya un daño mecánico, tienen que ser completamente informativos para tomar diferentes medidas y para que se pueda ver toda la información que yo necesite de los especímenes solamente volteándolos. Que eso es muy importante en el caso de las personas que estén interesadas en dedicarse a la taxonomía, la sistemática o estudios de biodiversidad, que aprendan a preparar bien. Eso lo podemos cuadrar también. Y en el proceso pues vienen unas larvas de cucarrón que se llaman dermestes. Estos uno deja los cráneos o los esqueletos allí, o bueno, la parte ósea con la carne, ellos lo limpian, después se limpia todo y se cataloga dentro de un gran catálogo donde está toda la información de los especímenes, se enumera consecutivamente y se ingresa a la colección. Entonces, prácticamente esto necesita un flujo de campo que es coherente, así como tal, que es los datos que yo tengo en mi libreta de campo y los formatos, la información que viene en los especímenes, que está asociada a la etiqueta. Esto es exactamente la misma información que trae los catálogos que están y que se presentan en las colecciones en línea, y pues con estos especímenes ya guardados en la colección, pues viene la publicación y la divulgación.
esto se guarda pues a lo largo de la línea del tiempo, ¿no? Por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de revisar animales colectados en 1844. ¿Mm? Y he tenido acceso a los datos que escribió originalmente la persona que los colectó en Perú, que fue un señor que se llama Schutti, en un trabajo que él llamó Fauna Peruana. Y entonces es muy importante que esta coherencia en la información, en la buena preparación del material, la buena conservación y la buena gestión de las colecciones garantice que tanto los especímenes como la información estén disponibles a largo aliento. De hecho, esto es para uno colecta para que lo puedan llegar a revisar a unos 5, 6, 7, 8, 9 generaciones después. Bueno, en Colombia, particularmente, actualmente existen 18 colecciones mastozoológicas registradas. ¿Mm? Están distribuidas, como ustedes pueden ver, la mayoría hacia la zona andina. Y esto hace parte también, esto hace también que mucho de nuestro conocimiento de los especímenes que tengamos están concentrados hacia la zona andina. Y hay muchos sitios como la Amazonía, la Orinoquía, inclusive el mismo Chocó, sean territorios todavía que falta mucho por explorar y conocer acerca de su fauna. Para el caso de la colección del ICN, pues cuenta actualmente con 24.000 ejemplares, de los cuales 17.741 son registros disponibles. Esto quiere decir que están en internet, que se pueden consultar. Sin embargo, hay muchos más especímenes en la colección con datos y todo. Bueno, pero ¿para qué quisiéramos nosotros o de qué sirve también tener todo este material depositado? Entonces, voy a mostrarles unos ejemplos de una serie de publicaciones en los cuales se muestra cómo cuál es la utilidad de todos estos especímenes que llevamos a colecciones, ¿no? Entonces, bueno, primero lo que hablábamos al principio, que actualmente pues este conocimiento taxonómico es dinámico y que actualmente pues el conocimiento sobre mamíferos sigue aumentando. Esta es una gráfica que muestra cuáles son por órdenes o los aportes para nuevas especies, y entre ellos tenemos que entre los grupos que todavía se descubren más especies o más novedades taxonómicas, tanto dentro de las revisiones taxonómicas como en la descripción de nuevas especies, está Rodencia, que son todos los roedores en general, que es un grupo que en Colombia está prácticamente virgen. Quiróptera, que son los murciélagos, también tiene un gran aporte. De murciélagos, pues, por ejemplo, para este año, entre el año pasado, ustedes debieron, bueno, ahorita les muestro, pero hay diferentes trabajos donde se han registrado o se ha aumentado bastante el número de murciélagos para el país. Y pues bueno, existen otros grupos que tienen un menor aporte, ¿no? De otros órdenes, de Delfimorphia, que son todos los marsupiales. Todavía también hace falta mucho por estudiar, mucho de los aportes, no de las pocas novedades taxonómicas también es porque pocas personas los estudian. Entonces hay muchos grupos en los cuales toca comenzar a explorar. Y hay unos casos particulares, como es el caso de los primates. Si ustedes ven en primates, todo el tiempo están describiendo especies nuevas o están haciendo revisiones donde reconocen más y más taxones. Entonces, aparentemente y actualmente hay grupos de primates que se pensaba que eran solamente 5 especies y ya van por 25 o 26 especies. Y esto es muy importante para el escenario de manejo y conservación de estas especies, ¿no? Bueno, entonces como este conocimiento avanza, entonces el tener materiales en colecciones nos permite tanto revisar la morfología. Este es el caso de un complejo de especies de un género de murciélagos que se llama platirrinos y una especie Helleri, un grupo que se entendía así, donde es uno de los grupos más comunes en redes o en colecciones. Uno captura muchos, hay muchos en colección, y se pensaba que era solo una especie. Este señor que se llama Paul Velasco cogió y examinó todos los cráneos, parte de los cráneos que existían en varias colecciones, y pudo tener muchas muestras y pudo medir muchos animales. Cada uno de estos representa un cráneo de estos que él midió para evaluar su diversidad morfológica, y adicionalmente pudo acceder a muestras de museos donde habían muestras genéticas para poder hacer unas pruebas sobre la variabilidad genética, ¿sí?, de algunos genes. Y con base a esto, pudo hacer análisis filogenéticos en los cuales incluyó evidencia combinada y encontró que lo que se pensaba que era una sola especie,
terminó siendo 4 especies distintas. Y eran especies que nosotros pues colectábamos y revisábamos todos los días, pero había determinada variación adentro. El hecho que nosotros tengamos especies dentro, perdón, material para poder revisar hace que podamos asociar, por ejemplo, si yo encuentro una variación de la parte genética, encontrar caracteres morfológicos que puedan estar asociados a esa variabilidad. Entonces me puede permitir también tener una identificación de los especímenes y también evaluar, esto es un análisis de morfometría geométrica, donde evalúan cómo los grupos varían en la conformación del cráneo. Que toda esta evidencia me permite a mí entonces, o le permitió a este señor Paul Velasco, entonces ver que todos estos puntos se pensaban que era de una sola especie y después de este estudio entonces encontraron que eran 4 especies diferentes, ¿sí? Incaron, Helleri como tal que era la que se pensaba y 2 especies nuevas. Bueno, adicionalmente, los especímenes, esto es algo de lo que hemos hecho acá en Colombia, entonces nosotros hemos encontrado especímenes de especies como este que se llama Vampyressa nymphaea, que había tenido un poco de registros por toda Colombia y también por el Caribe, por acá por el Caribe, y algunas en la Amazonía, y nosotros revisamos este fue mi primer trabajo con Héctor, donde revisamos todos los especímenes que estaban identificados como Vampyressa nymphaea, bueno, en esa época estaba cambiando, y entonces encontramos que sí estaba solamente distribuida para el Chocó, pero sí había algunos registros que estaban entrando o podían distribuirse hacia la región Caribe. Y acá mismo revisamos todos estos que estaban hacia la parte oriental y nos dimos cuenta que correspondían a otras especies. Esto es muy importante porque cuando yo tengo una especie que se considera que está distribuida en todo este aspecto, pues tiene una amplia distribución y sale de los parámetros de categorización de amenaza porque su distribución no es restringida. Sin embargo, cuando yo la reviso bien y veo cuál es realmente su distribución, pues me doy cuenta que es mucho más pequeña de lo que se estaba proponiendo y entonces tal vez existe una afectación en alguno de estos sitios donde están estas poblaciones, sí puede llegar a poner en amenaza a la especie y no cuando yo creo que es un área mayor. Bueno, esto es un caso muy, muy particular de un animal que se llama, una especie que se llama Eclidurus ingens, que fue descrita por el Mono Hernández, de acá de esta localidad, acá, Tanembaupés. Cuando ellos describieron esta especie, fue el único registro, después se conocieron otros registros para el oriente. Sin embargo, hace unos años, en la casa de este amigo que se llama Leison Palacios, un ventilador le pegó a un murciélago blanco, lo llamaron a Leison, le llevaron el espécimen y se dieron cuenta que acá en Chocó, en Quibdó, cerca de Quibdó, pues habían encontrado una especie que, si no es esta, entonces tiene que ser una nueva especie. Y solamente daba por su tamaño y por sus características morfológicas a que fuera un Diclidurus ingens. Entonces, este es un caso inverso, donde aparentemente la especie puede estar más distribuida, pero esto tiene muchas implicaciones para el entendimiento de la evolución del grupo, porque también aparece al otro lado de los Andes, ¿no? Igual este animal no le han hecho estudios genéticos ni nada, todavía no sabemos si puede ser una nueva especie, o no saben ellos, o qué. Este también es otros especímenes que, esto es un aporte de Darwin, que también trabaja con nosotros, Darwin Morales Martínez, que es un amigo nuestro, y Andrés Felipe Suárez también, con una de las especies más raras del neotrópico que se llama Glyphorhynchus daviesi. Entonces, en 2 muestreos, acá en un muestreo que hicieron en una consultoría que hizo una persona y colectó unos animales, la persona los colectó, los dejó en la colección, pero identificó las cosas, bueno, las dejó como él pensó que era. Después Darwin y Felipe revisaron este espécimen y se dieron cuenta que era el primer registro para el país, aunque se sospechaba que estuviera en el país, Glyphorhynchus daviesi no se había confirmado. Y es con base a este espécimen que alguien colectó, así no fuera un experto en taxonomía, pero al menos lo depositó en la colección, nos pudimos dar cuenta de que la especie existía en Colombia. Y adicionalmente, acá Felipe había cogido esta misma especie, ¿sí? Un individuo de la misma especie, la había capturado por acá en un trabajo que estaba haciendo cerca de unas palmas, a unas fábricas de palma africana, pero a él el espécimen se le escapó de la bolsa, entonces pues estaba muy triste porque no había podido sacar su registro, que era porque no vale sino el espécimen completo. Entonces cuando apareció este animal, pues se unieron
y pues sacaron esta publicación en la cual se hizo el primer registro de esta especie para Colombia, y bueno, y también revisaron parte de la distribución de otra especie que se llama Glyphonectelis silvestris. Este es otro ejemplo que hicimos con Darwin y con Cata, donde para Caño Limón Arauca, ustedes conocen el campo petrolero de Caño Limón. Si ustedes buscan información acerca de Caño Limón, se van a dar cuenta que no existe, no hay nada. Es uno de los sitios de mayor producción, es un ecosistema único para el país y no existe mucha información biológica, ¿no? Entonces, esto también es una forma de cómo se puede construir conocimiento a partir de colecciones. Y yo estuve haciendo una consultoría, ya recién me gradué, ¿no? Para el año 98. Y en el 98, pues hice un inventario donde capturé 541 murciélagos y capturé 22 o 23 especies. Cuando yo hice el análisis del muestreo, entonces los análisis o los estimadores de riqueza, no sé si han visto estimadores de riqueza, pero los estimadores de riqueza son simplemente unos estadísticos que con base a las muestras que yo obtuve, me estima cuántas especies posiblemente tienen que estar en el sitio que yo muestré. Entonces acá para este sitio salían que podrían haber entre 28 y 39 especies. Esto solamente para decir que el inventario que yo hice, que aunque yo haya capturado 541 individuos durante un mes de trabajo, no había capturado todas las especies potenciales en un solo sitio. Entonces yo quedé con la cosa ahí de, bueno, tengo un inventario con 25 especies, 24 especies de un sitio muy importante tal vez para evaluar por todo el impacto que ha tenido y también por la importancia ecosistémica que tiene, pero no hay mucha más información, mi inventario está incompleto. Entonces, esto fue recién Darwin entró a la universidad, era estudiante de pregrado todavía, y Cata andaba allí haciendo su maestría. Entonces encontramos unos especímenes que fueron colectados en el año 91 y 92. Estos animales nunca fueron ingresados a la colección, fueron personas que hicieron una tesis, las dejaron allí, se graduaron y se fueron, pero nosotros pudimos rescatar ese material. Dentro de ese material, entonces, nosotros pudimos encontrar 21 especies adicionales y tener más familias de murciélagos. A lo que voy con esto es que con base al material que había en colección y con el inventario que se hizo en campo también colectando, entonces pudimos tener una mejor idea de la fauna de Caño Limón. Y acá entonces pues hay una comparación entre lo que yo hice con el material que había en el ICN. Entonces mira, habían muchos especímenes que hacían parte de una familia que es de insectívoros, que poco caen en redes, también de noctiliónidos, que son los que se alimentan de peces. Y bueno, y de otros grupos, pues era diferente lo que yo había cogido en campo con redes con respecto a lo que había en la colección. Sin embargo, teníamos problemas porque no existían las notas de campo, pero también creemos que muchas de estas capturas fueron hechas en refugios y por eso aparecen murciélagos que no son normalmente capturados en redes. Entonces acá, bueno, lo importante acá es que pudimos juntar la información, sin embargo, la información no fue muy útil porque no teníamos las notas de campo y la información sobre esos especímenes. Ahí hicimos lo posible por rescatarlos y ya. Este es otro ejemplo que tenemos también de un trabajo nuestro que hicimos hacia los llanos. Nosotros comenzamos a trabajar particularmente en la Orinoquía y cuando todavía todos hacíamos consultoría, entonces Javier García, este muchacho que está acá, que trabaja en Caquetá, en Florencia, él cogió un murciélago muy particular acá, en Florencia, y nos lo mostró en Bogotá en el ICN, a Héctor y a mí. Héctor y yo pensábamos que era raro, los dos teníamos unas opiniones diferentes sobre la identificación, pero la persona que estaba a cargo de la colección en ese momento cogió el espécimen y lo guardó. Posteriormente, entonces, bueno, nosotros seguimos trabajando, yo hice una consultoría con Héctor acá, y acá, pues, bueno, unos trabajos que hicimos ahí en diferentes sitios, y lo que pasó fue que colectamos o registramos acá en estos círculos. Acá registramos unos murciélagos que se llamaban Peroptera helicóptera, que son murciélagos de alas blancas y que es el registro más al norte para Colombia, o que se conocía, es un murciélago generalmente amazónico, se conocía acá para Leticia. Entonces nosotros lo registramos en los llanos y entonces pasó de ser una especie que sea netamente amazónica también a estar en ecosistemas de sabanas, y pues esto es una buena cantidad de tierra en su distribución, ¿sí? Y lo hicimos desde la consultoría ambiental, no teníamos que estar asociados a la academia ni nada, ni ser investigadores de planta en ningún lado, sino que haciendo nuestro trabajo colectamos los especímenes, los llevamos a la que los pudimos estudiar. Ahora bien,
la historia con este animal es bastante particular porque este terminó siendo una especie que después describieron para Ecuador. Y si hubiera sido tan abierto en ese espacio de haber podido estudiar el espécimen, de haber estudiado todo, pues hubiéramos tal vez nosotros descrito esa especie. Pero no, la describieron un canadiense y unos norteamericanos muy, muy importantes de unos campos petroleros acá. Este material de acá, es mucho, lo que describieron acá, salió también de una consultoría que ellos trabajaban para petróleo, ¿sí? Entonces, hay mucho mito sobre esto de, no, si yo trabajo con petróleo, si yo trabajo con todo esto, estoy vendiendo el país, estoy acabando el ambiente, no. Uno tiene que hacer su trabajo bien y si uno tira los especímenes puede aportar mucho el conocimiento de la diversidad del país. Tenemos nuevos registros para Colombia, tenemos nuevos registros y extensiones en la distribución y podemos evaluar cositas, ¿no? Posteriormente Darwin, esto fue Darwin todavía estudiante también. Darwin vino a una salida de campo de la universidad y colectaron acá en un sitio que se llama Carimagua, y esta ya es la distribución que se comenzó a conocer de esa especie nueva que se llama Palidoptera, la que les decía ahorita. Y Darwin encontró el primer registro acá en su salida de campo en una captura accidental. Y esa fue la primera publicación de él cuando todavía estaba en el pregrado. Ahora nosotros así, charla adicional, ahorita que estamos trabajando en el manuscrito donde con Camilo Fernández capturamos tanto el Peropteris palidoptera como el Leucóptera, acá en una localidad sobre el río Meta, que se llama una finca que se llama La Bendición, y seguimos extendiendo hacia el norte. Eso quiere decir, entre más estudios yo haga, posiblemente especies con distribución restringida tal vez no son tan restringidas y son ampliamente distribuidas, sino que simplemente no conocemos mucho. Esta es otra especie que se llama Sphaerolycteris toxophyllon, que es rara en su apariencia y todo, es una especie que no es muy común en redes, sin embargo se ha registrado en diferentes sitios para Colombia. Actualmente tenemos nuevos registros también para la Orinoquía, y lo importante de estos especímenes es que sobre estos animales no se sabe nada ni de qué se alimentan, ni por qué tienen este tipo de deformaciones en el rostro, para qué sirven estas manchas blancas, y hasta ahorita estamos comenzando a tener una cantidad de especímenes disponibles suficientes para poder comenzar a analizar al menos porque hay una dimorfismo sexual o no. Este es otro caso de un animal, de un murciélago que se llama Citarops alecto, que durante 22 años no fue reportado en Colombia, solamente se conocía para un murciélago que encontraron enredado en una telaraña de araña, acá, bueno, telaraña de araña, ¿no? Acá en Leticia, caminando se lo encontraron, lo guardaron, lo depositaron en la colección de Inderena, después fue Humboldt, y lo identificaron como Sarcopteryx bilineata, que es otra especie. Después vinieron unos investigadores venezolanos, lo encontraron allá y lo publicaron ellos como el primer registro para el país. Desde ese primer registro no se conocía nada para la especie. Entonces nosotros, posteriormente, entonces acá donde nosotros trabajamos, este número 21, es un sitio que se llama la Reserva Natural La Palmita, que es un sitio donde trabaja la fundación con la que trabajo, donde ha estado Diego, donde han estado todos ellos, todos los que trabajan conmigo, y allí encontramos un nuevo registro de esta especie. Y en unas salidas que hicieron posteriormente también se capturaron otras acá sobre el río Casanare. Entonces hicimos el ampliamiento de distribución, encontramos que la especie estaba distribuida en otros sitios y adicionalmente pues aparecieron tejidos, pues ya por fin encontramos evidencia, o al menos tenemos el insumo por si alguien quiere hacer un trabajo molecular, ya que pues nadie tampoco entiende mucho si esto puede ser una sola especie o diferentes especies, pero nosotros no teníamos el alcance en ese momento de hacerlo por recursos, pero ya al menos tenemos los tejidos y con eso, si alguien tiene la plata, pues se pueden hacer los análisis moleculares para evaluar la diversidad del grupo, etcétera. Este es un caso bien particular, ya casi acabo por si acaso. Entonces, este es un caso bien particular de un murciélago que su profesor colectó acá en un sitio que se llama Chámeza y otro que se llama Támara, si no estoy mal. Bueno, o en Chámeza nomás. Bueno, el caso es que Diego colectó este animal. Este animal es un animal del género Vampiresa. Diego lo colecta, lo trae a Bogotá, colecta 3 animales, libera 2. Y cuando lo revisamos y trabajamos un año en el espécimen, pues pensamos que era un animal que se llama, o lo identificamos en ese momento como un animal que se llama Vampiresa melisa. Vampiresa melisa, aunque no está en la lista de especies amenazadas de Colombia, sí es considerado una especie vulnerable a nivel global. Y solamente se conoce para algunas localidades de la vertiente oriental de los Andes. La localidad tipo es por acá en Perú. Y para Colombia solamente se conocía un registro que queda por acá arriba
en frontera con Venezuela, en norte de Santander, y el resto son en Ecuador, Perú y esto. Entonces nosotros teníamos este registro que duramos mucho hasta que por fin decidimos dejarlo, pues la evidencia morfológica apuntaba a que eran unos especímenes pequeños de Vampyresa melissa, y lo publicamos, y llamando la atención pues que no se conoce nada sobre la vertiente oriental de los Andes y esto, ¿no? Entonces muchas personas dirán, pero es una especie vulnerable, ¿cómo la colecta? Pues si no lo hubiéramos colectado, en primer caso no sabríamos que estuviera ahí la especie. Ahora bien, ¿qué pasó después? Entonces después pasó que tuvimos acceso a un material que colectó Darwin de una especie que se llama, que tampoco sabía qué era, que colectó acá en el Caquetá. Entonces Darwin colectó este material acá y afortunadamente entonces como Diego hizo bien la tarea y colectó unos tejidos, entonces teníamos ya cómo sacar una parte molecular de acá de este material que había colectado Diego. Podíamos evaluar qué eran estos animales que estaban identificados o que terminamos identificando como Vampyresa sinchi y otros animales, bueno, que son muy raros en colecciones de esta vertiente oriental. Entonces primero con los cráneos que ya teníamos pudimos hacer un análisis morfológico y nos dimos cuenta que estos que son los animales que Diego colectó, más otros por ahí, entonces correspondían a algo que no estaba descrito, que Vampyresa melissa realmente estaba solamente hacia el sur de la distribución. Bueno, esto es una especie del grupo que queda por acá en Barro Colorado, perdón, en el norte de Panamá, y que Vampyresa sinchi, que fue una especie que fue descrita por Héctor Ramírez, entonces solamente estaría para este sitio cerca de la localidad tipo donde ellos la describieron. La describió Tavares et al. Del 2015 creo que es. Entonces cuando nosotros hicimos acá el análisis molecular, entonces encontramos que los Vampiresas pusilas de Brasil, ¿sí? Son, bueno, estos son especies chiquitas, que los Vampyresas melissa son solamente estos de este de Perú, este de Colombia, que son cosas que están por acá. Y que el Vampyresa vorágine, bueno, esto que nosotros ya nombramos y que lo sometimos hace poco y ya está aceptado en el Journal of Mammalogy, entonces solamente estos especímenes de acá y probablemente el de acá corresponden a esta nueva especie. Entonces, en pocas palabras, lo que nosotros encontramos gracias a esa colección y por la suma es que este complejo que se pensaba que era una sola especie, realmente son 3 especies y que esta viene siendo endémica para el país y solamente para esta región, que la otra va a ser endémica para el país y solamente para este sitio, y la otra pues está más ampliamente distribuida acá hacia el oriente de Perú y de Ecuador. Entonces Vampyresa melissa serían estos puntos, esta es la localidad tipo, acá esto sería Vampyresa sinchi, la distribución conocida con el holotipo, la localidad tipo y las otras poblaciones que fueron las que descubrió Darwin, y nosotros tendríamos estas acá que describimos como vorágine para Colombia ahí. Entonces, esto viene pues a todo lo importante que es tener una aproximación integral y seguir recabando información. El descubrimiento de esta especie prácticamente lleva 6 años de trabajo a la luz del espécimen que colectó acá Diego. Sin embargo, la especie, toda esta resolución de todo lo que es Vampyresa melissa al oriente de los Andes de Colombia, con este espécimen que es el holotipo, desde Anisulay Urrego, que es profesora de, bueno, una universidad de Medellín, que no me acuerdo cuál es, ella trató de trabajar eso hace 20 años, cuando estábamos en el pregrado. También Héctor Ramírez, que por fin lo pudo solucionar porque pudo colaborar con Paul Velasco, que es profesor de ética en Estados Unidos, y Valeria Tavares, que está en Brasil. Pero si no, es por los tan poquitos especímenes que hay en diferentes colecciones, si no se junta todo esto, no podemos entonces resolver y encontrar y entender que hay especies que tienen que son más especies de las que pensábamos, con unas distribuciones restringidas particulares. Bueno, acá hay otras cosas así, más extensiones de distribución, como un animal, un Tiróptera, que colectó María Camila Calderón acá en uno de los trabajos que hicimos en Los Llanos, y nosotros pensamos que era una especie que se llama Tiróptera lavali, y terminamos dándonos cuenta que no, que es una especie que vive en la Guyana, que se llama Tiróptera de Bivoy, y entonces si no hubiera sido por el espécimen, si no hubiera sido porque este animal lo colecté yo, y este animal lo colectó Darwin, y teníamos los cráneos en diferentes sitios de Colombia, con el cual podíamos comparar, entonces nunca hubiéramos podido saber realmente qué especie era. Y pues seguimos colectando y posibles nuevas especies.
donde encontramos especies que ya conocemos descritas o cómo se distribuyen en otro lado, y aparece donde colectamos como posibles especies nuevas. Puede que nosotros no podamos describirlas por recursos, por tiempo y todo, pero desde que estén en las colecciones y esté con todos los datos y todo, posiblemente alguien las pueda estudiar, sea a corto, a mediano o a largo plazo, para saber cómo está esa diversidad. También nosotros hemos trabajado, y esto es algo que ahorita cobra mucha importancia, y es el estudio, por ejemplo, con patógenos. Nosotros en La Palmita, con este veterinario que se llama Manuel Uribe Soto, él estaba interesado en conocer ortomixovíridos, que son virus que están asociados a la gripe aviar. Tenían plata para eso, pero por la legislación colombiana con gripe aviar solamente puede trabajar ¿cómo se llama? Instituciones del Estado que estén autorizados a trabajar con salud. Entonces salió la oportunidad para trabajar con virus, murciélagos. Entonces nosotros fuimos, cogimos unos murciélagos y encontramos que varios de estos murciélagos que nosotros trabajábamos todos los días estaban asociados a virus de estos ortomixovíridos. Entonces nosotros tenemos el registro con los especímenes de los murciélagos, tenemos las muestras de tejidos, tenemos las muestras del RNA y del DNA también disponibles, ¿sí? Por si alguien los quiere estudiar o algo más. Y es muy importante que ahorita con lo del COVID comenzaron a recabar información sobre los tipos de especímenes que hay en diferentes museos, el tipo de tejidos o de muestras adicionales, para ver con qué muestras se puede contar para hacer búsquedas de posibles virus que sean candidatos a ser los próximos o probablemente que puedan llegar a saltar a las poblaciones humanas, ¿no? Y esto viene también de la mano, pues también con ectoparásitos. Entonces nosotros también hemos hecho trabajos con ectoparásitos donde cogemos murciélagos. Alguien que en este caso fue Kevin Liévano, que también es veterinario, estaba interesado en las relaciones con los parásitos. Él realmente está interesado en los parásitos de los parásitos, que son los que transmiten enfermedades. Si, por ejemplo, no es la garrapata, sino el parásito de la garrapata, si muerde a un animal y después muerde a un humano, pues es el que transmite la enfermedad, o entre los mismos animales. Entonces, pero él comenzó su camino acá trabajando con los ectoparásitos artrópodos, y pues encontramos nuevos registros para Colombia, encontramos, cosas que no se conocían de la mano tanto de los parásitos como de los murciélagos. Entonces ahora tenemos colecciones en las cuales tenemos los murciélagos, en la colección donde están los parásitos bien almacenados y todo, y también pues las muestras que están en alcohol y todo, por si alguien está interesado en hacer el estudio de DNA en los años por venir. Bueno, ya eso es como terminando como la visión general de lo que considero o consideramos que es importante en el manejo, uso y por qué la importancia de las colecciones. Hay diferentes herramientas para acceder a las colecciones biológicas, si uno las quiere, pues al menos consultar en los especímenes que tiene, los catálogos que tienen. Hay diferentes herramientas. Y a nivel internacional, pues uno también ya puede acceder a ver algunas fotografías, algunos datos sobre algunas especies o sobre muchas especies de muchos países. Y esto es algo pues que es importante colaborativamente trabajar y tener toda esta información disponible. Sin embargo, nada de esto suplanta o puede reemplazar ir a las colecciones y revisar el material directamente. Como ustedes vieron en lo que traté de mostrarles, mucha información todavía hace falta por estudiarla, hace falta mucho por hacer, hay muchos estudios por hacer, nuestro conocimiento sobre la diversidad es casi cero. Entonces las colecciones se presentan como una buena alternativa para analizar cambios, para analizar variación, para ver cómo está distribuida la diversidad, para evaluar nueva diversidad. Y pues cada vez son menos personas las que trabajan en esto, y estamos dejando muy a un lado el hecho de conocer la vida. Pues uno es biólogo para conocer y entender cómo funciona la vida y no para salvarla. Y si uno quiere salvarla y quiere cambiar el planeta y todo eso, es necesario primero conocerlo y entenderlo. Entonces las colecciones son una de estas bases importantes, y es importante ser conscientes que es información cruda para cualquier tipo de pregunta y cualquier tipo de investigación que se tenga a futuro, ¿sí? Y ya, pues muchas gracias. Y pues esto es en general, este dibujo es una pintura que está al lado de la entrada del Instituto de Ciencias Naturales, que se llama Plantas y animales educan al hombre, y creo que es un buen contexto para esto.
Entonces es muy importante agradecer y ver la relevancia que tienen las colecciones en el país. Y ya, no sé si alguien tiene preguntas o si eran lo que esperaban o qué, no sé. ¿Aló? Bueno, Miguel, muchas gracias por la charla. Estuvo de verdad muy enriquecedora, muy productiva y muy visionaria también, para que vean más o menos los muchachos cómo todo este tema que yo les he estado diciendo en las clases no es mentira, ya con trabajos, con evidencia. Y pues nada, pues eh, que se levanten y lo aplaudan porque la verdad ha hecho muchísimo por la biodiversidad del país. Ha tenido demasiados trabajos y con diferentes colaboraciones, que también es lo que yo intento motivar en ustedes, que sean colaboradores, que sean cooperativos con muchas personas, porque uno solo como tal no puede salvar el mundo. Y pues nada, para el que tenga alguna pregunta relacionada con los trabajos o con lo que se expuso acá y pues con el tema que se tiene planteado, que es pues la importancia de las colecciones, pues bienvenidos. Disculpe, voy a tomar la palabra. Muy buenos días, primero que todo al señor Miguel y bueno, a todos los presentes. Quisiera darle las gracias por tomarse su tiempo para darnos esta presentación, esta charla, muy buena. No soy pues, amante de los mamíferos, así como usted y el profesor Diego, pero son temas muy interesantes que me llaman la atención como futuro biólogo. Entonces, primero que todo, gracias. Y pues tengo unas preguntas, pero disculpen si escuchan de fondo a mi hijo cantar, pero es que es complicado no evitar que cante. Tengo una preguntita para empezar con respecto al inicio de la presentación, cuando usted habló sobre o nos comentó sobre las identificaciones de mamíferos en el país desde el año 2000, si no estoy mal, y cómo fue progresivamente aumentando ese registro de nuevos mamíferos en nuestra región. Ese aumento de especies o esa identificación del antes, digamos el ahora, hasta el registro donde iba ahí, no me acuerdo hasta qué año fue, creo que hasta el 2013 o más, no me acuerdo. ¿Cómo hacen cómo hacían, digamos, para limitar la parte de error o de sesgo a la hora de identificar especies? ¿Cómo lo hacían antes, en ese entonces, a principios bueno, en el año 2000, en ese entonces, y cómo lo hacen ahora como para evitar esos errores, ese sesgo de que de pronto confundan especies o identifiquen especies como nuevas cuando de pronto no lo son? Es como para entrar como esa pregunta, ¿cómo hacían eso antes, cómo lo hacen ahora? Bueno, amigo, por lo que dijo, tranquilo. Gracias por todo. Entonces, pillen. Primero que todo, tenemos que entender que una especie es una hipótesis. Entonces, es una hipótesis de que yo tengo una historia evolutiva individual allí, ¿sí? Entonces, yo no sé si han visto definiciones del concepto de especie. Entonces, ¿cuántas definiciones de concepto de especie hay? Sí, entonces, basados en eso, es un buen comienzo, ¿no? Entonces, en general, lo que nosotros tenemos en cuenta como una especie o la visión general actualmente puede ser un concepto evolutivo por el tipo lógico, que es un concepto integral, ¿no? Que es cuando yo tengo una unidad evolutiva que tiene determinadas características y que tiene una historia evolutiva común. ¿Cómo sabemos hoy en día eso? Lo sabemos por los análisis de DNA y por análisis de sistemática filogenética, ¿no? Entonces ya sabemos que son entidades diferentes a otras. Entonces, pero no dejan de ser hipótesis. Yo puedo escribir una especie hoy y mañana puede alguien encontrar evidencia de que no lo es. Sin embargo, quedan disponibles los nombres, ¿listo? Entonces, por eso es dinámico. Ahora bien, antes del 2000, pues mucho del trabajo era muy morfológico y mucho del trabajo también era muy limitado. Poder compartir información, poder tener acceso a los holotipos, poder tener acceso a otras colecciones, era muy difícil. Entonces dependía mucho del concepto del criterio de autoridad, llamaban en esa época. Entonces, dependiendo de lo que dijera alguien, como el señor que les mostré, como Philip Herskovits,
él podía llegar a decir tranquilamente como todos estos animales que están considerados acá en 7 subespecies, yo digo que son solamente una especie y ya. Y así quedaba todo. Y pues nadie más revisaba mucho más, ¿no? Entonces, viene asociado a lo que se llama la nueva, se me olvidó, como la nueva generación o algo así de la sistemática filogenética, que tuvo mucha boga entre los 60, 70, 80 y donde sinonimizaron o consideraron que muchas especies descritas eran una sola, pero el concepto como tal de especie que se manejó en ese momento. Posteriormente, entonces, con el acceso también a datos, el acceso a datos moleculares, el acceso a mayor variación y mayores herramientas de análisis estadístico, por ejemplo, si yo quería hacer un análisis de componentes principales con 50 especímenes, me tocaba hacerlo a mano antes del año 80, ¿sí? Actualmente nosotros podemos procesar 10.000 animales, ¿sí? Con las medidas que hemos tomado y todo muy rápidamente con un solo clic. Lo demorado va a ser tomar las medidas. Entonces eso ha hecho que tengamos como una mayor certeza en la cantidad de evidencia que tenemos para reconocer qué especie puede ser diferente a otra, ¿sí? Así haya todavía muchas discusiones al respecto. Y también hay otra cosa, antes del 2000 pues no había internet de la forma como ahorita, entonces muchas de las publicaciones y las revisiones llegaban por correo, llegaban 2, 3, 4, 5 meses después, entonces era muy difícil, no habían gráficas en los artículos, entonces uno tenía que pelear con una descripción de una especie de 10 líneas, donde no era muy clara la forma como se hacía entender la persona que la estaba escribiendo. Después de que hubo esta gran cantidad de acceso a internet, a datos, a imágenes, pues se ha facilitado mucho esto de poder comparar, de poder entender qué es lo que estaba diciendo otro autor respecto a la descripción de un carácter, y eso pues ha ahorrado mucho tiempo. Entonces la lista desde el 2000, de la del 2000 se construyó prácticamente concepto de autoridad y por una revisión taxonómica y con base a una lista mundial que sacan cada tiempo en mamíferos, para el caso de mamíferos, que se llama el Mammals Species of the World, que lo lidera el Smithsonian, ¿sí? Entonces esa es como la lista definitiva, pero tiene sesgos como que si la terminan de escribir en el 92, la publicaban en el 94. Entonces se perdían 2 años y ahí supuestamente estaban todas las especies que eran válidas a ese momento y con base a eso pues comenzaban a trabajar en los países. Aparte todo era un libro que es más grande que el diccionario Laraus, entonces bueno, los pocos que lo podían adquirir, todo, etcétera. Entonces sí, la facilidad de adquisición de literatura, ¿sí? Actualmente pues ya es más fácil, se hacen búsquedas, nosotros mismos solamente tenemos en cuenta publicaciones que sean pues obviamente arbitradas, que tengan una evidencia contundente tanto por el registro como por la descripción de la nueva especie y que obviamente tengan material que esté apoyado en colecciones por si tanto las personas se equivocaron como nosotros, pues al menos esté la posibilidad de que alguien lo pueda corregir, ¿sí? Entonces es muy importante esa evidencia que está argumentada, que tiene un respaldo detrás, que puede debatir otras personas. No sé si te puede contestar la pregunta bien. Sí, muchísimas gracias, muy amable. Y otra cosa, para los que estén interesados para otros grupos, nosotros tenemos amigos que trabajan en diferentes grupos, entonces cualquier cosa, Diego, también les podemos colaborar en lo que sea, en literatura, en asesorías, lo que sea. No sé si me estoy metiendo lo que no debo, Diego. No, sí, es prácticamente, también parte de la motivación de que escuchen la charla es que pues Miguel tiene una fundación con su esposa, él es el director científico de la fundación ellos apoyan e intentan apoyar muchos trabajos de grado para el que esté interesado, quiera colaborar incluso o quiera participar en algún trabajo de investigación, se puede colaborar, se puede hacer este tipo de esfuerzos, porque él trabaja no solamente en la fundación, sino también con gente del ICN y con gente del país, pues en general, en donde se pueden salir, como ustedes pueden ver, solamente de las colecciones, muchos trabajos de grado. También pues se pueden hacer trabajos de investigación en campo, porque también pues hemos hecho a lo largo de mucho tiempo mucha investigación de campo con Miguel. Y pues, no sé, otro que quiera hacer otra pregunta y le quería hacer como una solicitud a Miguel de que active la cámara para que lo conozcan, para que no quede como ahí
no sepan quién fue Ah, sí, pero estoy en pijama. No, mentiras. No. Yo soy Miguel. Este que está atrás es el mapa de los sitios que hemos trabajado, o donde hemos colectado en campo. Y es más o menos así es como hacemos las reuniones. Sí, 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 señores, perdón. No sé si alguien más tenga alguna pregunta o algo. Gracias. Yo, Rivera. Dale, Santiago. Primero que todo, pues muchas gracias por la charla, pues muy interesante saber pues la importancia pues de la recolección y la toma de datos a través de las salidas de campo y cuál es su finalidad y toda esta cuestión para la hora de clasificar especies. Me surge una pregunta más como de interés común. En todo lo que tú has recolectado, ¿has identificado si la distribución de algún género, alguna especie en particular, está ligada al posicionamiento, a la distribución de alguna especie de planta en el cual, pues, digamos, en este caso, los murciélagos estén presentes? O sea, que digamos, si encontré una especie, digamos, en el Chocó y se distribuyó hacia arriba por el Atlántico, digamos así, un ejemplo, también se encuentre esa especie vegetal en la cual esté asociada pues el murciélago, o no has podido identificar algo así. Sí pasa, y hay casos bastante particulares. Bueno, yo soy me extiendo a veces, entonces qué pena se me extiendo mucho. Entonces, por ejemplo, en general los murciélagos se alimentan de insectos, ¿no es cierto? El ancestro común, todo esto. Entonces, los murciélagos en general se alimentan de muchos insectos dependiendo de su tamaño. Los murciélagos pequeños se alimentan de insectos pequeños e insectos blandos, los más grandes de insectos más grandes, más duros, pero también de los pequeños. Entonces, en general, muchos de los murciélagos son muy generalistas. Entonces, los murciélagos insectívoros, dependiendo, pueden estar entre comillas en cualquier lado, ¿sí o no? Cuando comienza a aparecer esto de las plantas, entonces viene algo interesante, porque vienen de animales que comen animales. ¿Y qué es lo que hace el cambio para que estos animales puedan comenzar a abarcar toda esta cantidad de recursos? ¿Y qué tan especializados pueden estar? Entonces, por ejemplo, se sabe que muchos de los murciélagos frugívoros se alimentan de lo que encuentren. Y parte de la restricción está de cómo lo encuentran y también de cómo hacen la digestión. Entonces pueden haber cosas que están asociadas a que determinados animales comen determinadas plantas que pueden digerir, ¿sí? Entonces esto hace que sea muy difícil estas asociaciones fuertes, pero para el caso de los murciélagos nectarívoros sí pasa. Entonces se encuentran, voy a mostrarles, una, ¿puedo volver a compartir pantalla? Sí. Entonces, esto es una especie, ¿sí están viendo el mapa? Sí. Sí. Entonces, esto es una especie que se llama Glossophaga longirostris, que es un murciélago de estos que comen néctar, que tienen el hocico muy grande, muy alargado. Y en Colombia se distribuye por todo el valle del río Magdalena, entra el valle del río Chicamocha, está en algunas partes de lo que llaman el cinturón árido pericaribeño, y aparecieron las poblaciones en la Orinoquía venezolana, en la parte guyanesa, y entran algunos acá en Colombia. Entonces, estos animales, que se considera pues es solamente una especie, pero con diferentes subespecies, entonces están asociadas a zonas muy secas que tienen, ¿cómo se llama esto? Tienen regímenes de disturbio muy fuertes porque hay un déficit hídrico en el largo del año. Se viven particularmente en esos sitios y que están dominados por cactáceas columnares. Entonces, estas cactáceas columnares, cuando tú vas a ver la distribución de este grupo, tú vas a ver que va a estar asociado donde se encuentran más animales o más concentración, está asociado a los sitios donde hay mayor densidad de determinadas especies o cómo están distribuidas estas cactáceas columnares. Entonces, tú encuentras acá, estas poblaciones son las más grandes, están propuestas con un nombre que se llama Glossophaga longirostris reclusa,
y esta ya acaso es la nominal Longirostris longirostris, esta es mucho más grande, y yo creo que está asociado porque los frutos de la cactácea columnar que se encuentra acá son mucho más grandes y mucho más robustos que los que están en el resto de la distribución. Y particularmente, por ejemplo, acá en el cañón del río Chicamocha, entran acá adentro, porque acá hay poblaciones, pues bueno, también es árido, y también vienen por este lado, y acá en estas formaciones del escudo guyanés también encuentro cactus columnares, que pues uno diría, oye, los llanos, ¿cómo va a haber un cactus? Pero toda esta parte de acá, que son las partes de las instrucciones de escudo guyanés, también tiene cactus columnares, y las poblaciones acá también son bien conocidas que están asociadas a esto. Y ahí al lado de Cúcuta también hay una depresión acá, de Táchira creo que se llama, no me acuerdo. Allí también hay poblaciones de estos animales, entonces sí hay una asociación muy fuerte de algunas especies con algunas plantas como tal. Generalmente, lo que no más conozco es nectarívoros. Sé que también hay plantas, por ejemplo los ficus, que al igual pasa con muchos grupos que cuando están fructificados acumulan una gran cantidad de especies. No es como necesariamente una asociación especie a especie, pero esta especie sí asocia muchas otras especies de murciélagos y también pues libera un poco de competencia por la cantidad de frutos que hay, ¿no? Entonces esas también son interacciones que no son exclusivas y que a la gente pues muchas veces le interesa más esas exclusividades, pero estas generalidades también son fantásticas en la relación planta-animal. Ahí también hay otro murciélago nectarívoro que también viene distribuido acá por estas islas, viene acá, también viene aquí hasta Cañón del Chicamocha, que se llama Leptonicteris curazoe, que es primo del amigo del mezcal, del que hace famoso Rodrigo Medellín todo el tiempo, y también está asociado. Y hacia el norte está el Leptonicteris, en México y el sur de Estados Unidos, tienen migraciones que son los mismos del tequila, y tienen migraciones que están asociadas al recurso de alimento por la floración de las cactáceas. Listo. Listo. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Amigo. Ya, ¿puedo continuar? Claro. Entonces, no sé si se escucha bien este micrófono. Primero que todo, pues, gracias a Miguel por darnos la exposición. Sí fue muy diciente, muy interesante. Pero quería preguntar por algo no tan puramente metodológico de lo que se habló, sino más bien de cómo se consiguen, por así decirlo, los fondos, ¿no? O sea, cómo hacen ustedes para financiar su investigación, sí, o sea, en las zonas que son a veces tan complejas llegar sí, para conseguir los fondos o el tipo de tecnologías que hay que hallar para hacer los conteos, no sé, las redes de niebla. Entonces, pues sí, o sea, ¿cómo puede uno llegar a proponer algo y obtener el apoyo de ciertas entidades como para llegar a ese nivel al que ustedes progresivamente llegaron? Bueno, primero que todo vayan y almuerzan porque eso es una charla. No, primero era. Eso es una cosa que se llama no perder, nunca perder. No fue. Sí, entonces les voy a decir, nosotros muchos de los trabajos que yo les presenté ahí son resultados que nosotros hicimos con consultorías, ¿sí? Mucho que aprovechábamos los trabajos que nos aparecieron y ahí colectamos y recogimos información, siempre pensando que a futuro íbamos a poder conseguir los recursos, ¿sí? Esa es una pregunta que usualmente me hacen y me han hecho en diferentes ambientes, hasta en profesores muy eminentes de universidades, porque les parece inusual que gente que no está asociada a una universidad con recursos fijos pueda producir investigación. Entonces, lo que nosotros hemos hecho siempre ha sido trabajar en conjunto, colaborar mucho como amigos, colaborar mucho con otras instituciones. Mis primeras redes me las regaló un profesor, así, bueno, me las prestó y después me las regaló. Y yo con esas redes comencé a hacer todo lo que terminó siendo todo esto, ¿sí? Mucho cuando nosotros tuvimos la primera opción de tener la fundación y la formamos con el primer trabajo que hicimos, yo puse dentro del presupuesto que íbamos a alquilar redes y que nosotros las alquilábamos, ¿no? Y el costo que tiene sobre el mercado. Y lo que yo hice fue comprar las redes. Y compramos, creo que tenemos como 60 redes de niebla, Diego, yo no sé cuántas son. Bueno, Sí, y todo eso, y ahí lo que hice fue, la estrategia siempre ha sido tratar de optimizar los recursos y tratar de buscarle la comba al palo, como quien dice, ¿sí? Cuando Diego comentó lo de Suiza, yo fui a Suiza porque me invitaron a
a revisar una colección de murciélagos de Colombia que está en el Museo de Historia Natural de Ginebra y no encontraban quién pudiera identificar todos los grupos, porque generalmente los especialistas son solamente por grupos. Encontraron que en Colombia era de los pocos sitios donde había gente que sabía de todos los murciélagos en general, y afortunadamente dieron conmigo. Yo ya conocía gente que para los europeos ellos tienen prohibido colectar también, por ejemplo, con redes rotas, o para ellos simplemente ya no sirven. Cuando yo fui allá, yo me di cuenta que yo les decía, pero en serio, esa red ya no la usan, pero está como nueva. Entonces, alguna vez, bueno, me regalaron unas redes. Cuando unos de esos amigos vieron las redes y vieron cómo se rompían y vieron cómo yo las arreglaba en campo así rápidamente, y comenzaron a generar una vía de recursos en los cuales recogen redes y recogen equipos viejos y los envían a Colombia y los destinan a diferentes sitios. Las opciones son muchas, pero lo importante es que uno tenga claro cómo hacerlo y cómo repartirlo y a lo que va. Entonces nosotros, por ejemplo, colectamos mucho. Yo tengo colectas desde el 2000, cuando yo estaba en segundo semestre, y comencé con esto. Y son cosas que hasta ahorita estamos analizando molecularmente porque sabíamos que en algún momento iba a estallar. Y nosotros fuimos y golpeamos puertas a laboratorios de amigos que ya comenzaban a tener los recursos y los laboratorios, y pues se hacían los locos, ¿no? Hasta que apareció alguien, que es un profesor que se llama Mario, aquí del Instituto de Genética, que se ganó un concurso, y afortunadamente él nos abrió la puerta completamente, y de repente teníamos un laboratorio de molecular cuando no teníamos nada el día anterior. Pero lo que le pudimos ofrecer a cambio fue todas las preguntas. Entonces le dijimos, bueno, por favor, déjenos usarlo, le venimos a hacer un negocio. Usamos su laboratorio, usted nos explica, nos enseña esto, y nosotros tenemos todas estas preguntas con todo este material y con todo esto morfológico ya hecho y con todo esto parcialmente avanzado, ¿sí? Eso se parte también mucho de la negociación. Y pues también comenzaron a aparecer amigos que volvían. Ya Héctor se posicionó en Caldas, Javier, que es otro amigo que trabaja en la UIS, tuvo un laboratorio de molecular mientras él hacía su maestría y le dejaron hacer varias cosas. Y así es colaborando mucho y no desaprovechando oportunidades, sino desanimándose nunca. Eso es lo más importante. Sí, yo quiero abonarle ahí algo, y es que, pues, como ustedes saben, Norte de Santander y esta parte nororiental también ha sido un poco estudiada, ¿sí? De forma general. Y creo que se abre una oportunidad, una ventana con todo esto que está saliendo nuevo del COVID, precisamente porque se están formando laboratorios de alta tecnología para tomar muestras y para hacer todo este tipo de análisis genéticos que se requieren, por ejemplo, para hacer estudios de filogenética molecular. Yo estaba intentando, pues, hablando con mi papá, que precisamente está a cargo como director de los dos laboratorios, el de Cúcuta, que están ahorita a punto de abrir, y el que se está haciendo nuevo en la parte de biomédicas, para los que no conocen. Ya se tiene la maqueta, el modelo 3D para meter cualquier cantidad. Son 1.500 millones de pesos que se ganaron para meter de los mejores equipos para hacer extracción y análisis de ADN. Entonces, creo que se vuelve un insumo importante para nosotros poderlo aprovechar. ¿Y qué es lo importante o la parte que nos toca a nosotros? Pues traer la evidencia que nosotros tenemos regada en todo el departamento. Y no solo del departamento, sino volver a la universidad también un referente, como lo es la Universidad Nacional, como lo es la Universidad Javeriana, como lo es la Universidad del Cauca, como todas las universidades y las colecciones que ha mencionado Miguel a lo largo de la charla. Me parece que es algo que debido a la pandemia se puede volver una herramienta potente en nuestro ambiente, pues en nuestra región. ¿Alguna otra pregunta? Yo sí tengo otra pregunta, no sé, pero pues me gustaría saber si de pronto algún otro compañero quiere preguntarla antes. Hágale, Denison. Bueno, gracias. Tengo una curiosidad, pues algo parecido a lo que preguntó el compañero sobre la asociación de plantas con ciertas especies de murciélagos. Es algo parecido, pero es con respecto a lo que usted comentó sobre parásitos y ectoparásitos. Y me da curiosidad saber si existe si son específicos o se ha encontrado, usted sabe si es
si se encuentra el hecho de que hayan parásitos que sean específicos para ciertas especies de una manera única, bueno, por eso digo que específicos, o si es algo muy general y si eso puede o no ayudar a la hora de hablar de asociar eh, especies nuevas con especies ya existentes, y digamos no entre especie y especie, sino tanto entre especies y la aparición de nuevas subespecies, pues en ese sentido, o sea, esa es como más o menos la pregunta, no sé si pregunté bien. Sí, está bien. Lo primero es que poco sabemos. Sí, mucho de estas relaciones parásitos hospederos se sabe poco, y eso en parte porque muchas de las personas que trabajan en parasitología, no todas, pero en algún momento tenían interés biomédico y tenían los parásitos y desechaban los hospederos, los identificaban como quisieran, y entonces no existen como relaciones entre la colección de los hospederos, por ejemplo, la colección de mamíferos clara acá, con la relación clara de cuáles son los parásitos que colectaron, ¿sí? Entonces, no hay como una relación actualmente, pasa en muy pocas universidades. Entonces, eso primero es un reto, que comenzar a hacer estas colecciones que sean congruentes, ¿sí? Colectar el hospedero y que yo tenga claridad que estos parásitos eran de este hospedero, dependiendo de los 1000 parásitos que hay, ¿no? Porque también hay 100.000 tipos de parásitos. Ahora bien, hay hospederos, hay parásitos que son muy generalistas, que están en todo lado, que puede tenerlos yo, el murciélago, el ratón al mismo tiempo en el mismo laboratorio. Y hay otros que sí son muy específicos. Eso ya se conoce para algunos grupos, en el caso de murciélagos pasa, ¿sí? Hay algunas, por ejemplo, hay unas moscas que no tienen alas, que se llaman, a ver si me olvida ahorita el nombre, y algunas de ellas tienen unas asociaciones muy cerradas con determinados grupos de murciélagos, ¿sí? También eso se va haciendo más particular mientras menos móvil sea el parásito. Entonces hay algunos grupos, por ejemplo, de ácaros, algunos grupos ya de parásitos intestinales y todo eso que sí son exclusivos de determinados linajes de murciélagos. Es decir, todos los descendientes o todos los que comparten un ancestro común, por ejemplo, dentro de una subfamilia o dentro de una subtribu o dentro de un género de murciélagos, van a compartir parásitos similares. Entonces, sí existe una variación sobre eso y sí puede existir una relación, pero por el momento sabemos muy poco. Pero es un tema muy interesante y es algo que nosotros estamos tratando de empezar a abordar. Así de sencillo, fuimos con un curso el año pasado a la Palmita, a la reserva que tenemos en Casanare, y vino un señor de apellido Garner, que es una eminencia en parásitos intestinales de mamíferos. Él quiso dar un curso en Colombia, vino y lo dio con Sergio Solari en La Palmita, y cogimos 3 noches, 2 noches de capturas de murciélagos y otros mamíferos. En eso hubieron una posible nueva especie de un parásito de eso y varios nuevos registros para Colombia y para murciélagos, que no se conocían de esos parásitos que estuvieran dentro de murciélagos. Entonces también existe una influencia ecológica ambiental también dentro de la dinámica de cómo funciona esta distribución de los parásitos dentro de lo que todo sería una comunidad de vertebrados como tal, ¿no? Entonces todavía nos falta mucho, pero sí existen especificidades y sí existen relaciones evolutivas en algunos grupos. Entonces, de las 3 sí, pero todavía nos falta mucho por saber. Si necesitas información o algo, cualquier otra cosa, si alguno necesita información de algún tema en particular, también hablan con Diego o Diego les da mi correo, me escriben y yo les envío la información. No hay video con eso. Muchas gracias. Todo bien. Listo. No sé, Miguel, si tienes tiempo, que yo creo que ya estoy como abusando de su tiempo, no sé, pues no sé quién quiera hacerle más preguntas o, o alguna inquietud o duda que tenga alrededor del tema o con lo que ha hecho Miguel, pues, de todo lo que les ha hablado. No sean tímidos. Bueno, igual si no, cualquier cosa, acá nosotros estamos disponibles también. Si vienen a Bogotá cuando acabe esto y eso es posible, conocer las colecciones, eso es mejor así también muchas veces, ver cómo son los procesos, entonces solamente hablar y ya, y podemos verlo. Y pues mucho ánimo con lo que hagan en su formación, eso es lo más importante. Es, Señor Miguel, qué pena, profe. Qué pena que vuelva a entrar.
Tengo otras 3 preguntas, pero voy a hacerlas como botárselas en una sola, como para que agilizar la cuestión. Yo sé que ya está tarde y estamos abusando un poco de su tiempo, Fresco. pero voy a hacerla así como rápido. No me quiero quedar con esas duditas, son preguntas bobitas, pienso yo, pero bueno, voy a preguntar. Ninguna pregunta es boba. Gracias. Eso lo Bueno. repito a cada rato y no me creen, no me preguntan. Bueno, primero, no, la primera pregunta de esas 3 es, no sé si sea porque no entendí bien, no escuché bien. Cuando usted mencionó la especie, si no estoy mal, fue una especie de murciélago Glyphonecteris, creo que es, que usted habló o dijo de que le escuché yo, le entendí, que esa especie es rara, pues yo entendí solamente que es rara en el neotrópico. No sé si entendí mal. Me da curiosidad saber si es que es rara en el sentido de que se encuentra en esa zona y sería extraño porque pues o hasta donde yo entiendo la definición de neotrópico, esa zona de neotrópico abarca desde prácticamente América Central y toda Sudamérica, o si se refería a que es extraño encontrarla en esta zona, pues es raro que sea así, o si es extraño en el sentido de que es una especie muy particular comparada con el resto de murciélagos. Primera esa pregunta. Yo le contesto esa de hola. Entonces, Okay. hay 4 tipos diferentes de rareza en mamíferos. Esa rareza viene de 2 cosas: la distribución, el área de distribución, y lo común que es en un sitio. Entonces hay especies que son muy comunes, muy abundantes, pero solamente existen en una pequeña área. Eso es un tipo de rareza, ¿sí? Pero eso sería endémico. Entonces es una rareza que es fácil de manejar porque yo solamente tengo que conservar esa área, ¿sí? Entonces supongamos tengo una especie de murciélago que solamente vive en la Sierra Nevada de Santa Marta, pero son muchísimos, entonces no hay video. Otro tipo de rareza es cuando tengo una amplia distribución y es muy común. Entonces esa es la menos rara de todas, ¿sí? Entonces yo la puedo encontrar en diferentes sitios y lo que me va a cambiar es por el tipo de hábitat. Hay un tipo de rareza que es muy común en algunas especies de murciélagos y de animales en general y que es poco tenido en cuenta, y es que tienen una amplia distribución, pero sus densidades poblacionales o cada vez que aparecen en los muestreos y todo es muy bajita. Esta es una especie de esas. Entonces no sabemos si es por el tipo de muestreo, no sabemos si es por la biología de la especie, no sabemos, dependiendo en general de esas rarezas. Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan del murciélago blanco de la charla, el Diclidurus? Esos Diclidurus realmente son muy abundantes, ¿sí? Uno los puede ver volando así sobre ríos y todo, pero son raros en colecciones y en esto porque nosotros no tenemos una buena forma de colectarlos, de capturarlos. Entonces ahí hay un efecto del muestreo, ¿sí? Pero sabemos que hay una amplia distribución, ¿sí? Entonces, pero podemos, ya ahorita con los detectores acústicos podemos grabarlos y podemos saber que hay varios. Ahora bien, como este Glyphonecteris, como ese Tiroptera que les mostré, son especies que pueden tener una amplia distribución, pero por su biología, sus densidades poblacionales son muy bajitas. Entonces, por ejemplo, este Glyphonecteris vive en grupos del macho, 2, 3 hembras, hacen nidos dentro de termiteros, se refugian dentro de refugios que van a variar y su densidad es muy bajita y tienen un comportamiento que es filopátrico, que no se distribuyen mucho. De hecho, la especie está muy distribuida, pero la población es muy bajita y son muy, muy fieles a su área de distribución de ese momento. Entonces, estas especies son las que pueden llegar a ser más sensibles en caso de que haya un cambio, ¿sí? En el ambiente y todo, entonces, porque no se pueden recuperar fácil o porque se mueven poco y migran poco de un sitio a otro. Y los más raros son los que van a ser raros geográficamente, son una pequeña área de distribución y que adicionalmente son raros en la naturaleza porque su biología hace que las poblaciones sean bajitas. Entonces, ese Glyphonecteris es el del tipo 3 que te dije, el de una amplia distribución, pero localmente es muy raro. Son muy pocos los individuos que viven en cada sitio. Dale, sigue. Muchas gracias. Bueno, ya con esa me respondió no una, sino 2 preguntas. Entonces ya omito una. La última es algo más como a su visión personal y es con respecto a, ¿usted por qué cree, fuera de lo que es casi obvio, por qué en la zona de Caño Limón que usted mencionó, por qué se da esto de que los trabajos y los registros y todo lo que es el trabajo de biodiversidad es como tan escaso, como tan deficiente? Pues usted mencionó que era como poco, que le hacía falta trabajo a esa zona. ¿Eso a qué se debe en esas? ¿Por qué se debe en esa zona? ¿Por qué pasa ese tipo de cosas, bueno, en esa zona como Caño Limón y algo como en general en Colombia, que más como su punto de vista personal en ese sentido?
No, es que eso es Colombia. Lo que pasa es que acá tenemos dos problemas. Uno, que los investigadores no publicamos, ¿sí? Entonces es necesario y es importante que todos los investigadores seamos muy conscientes de que cuando hacemos algo lo publiquemos para que quede disponible, ¿no? Entonces muchas de las cosas que pasa, bueno, en estos sitios como Caño Limón, bueno, como muchos proyectos de desarrollo, mucha información se queda dentro de los informes, ¿sí? Y esos informes, pues, están disponibles en el ANLA no sé cuándo, pero no es información que sea verificable. Y muchas de las personas que hacemos esos trabajos en diferentes sitios, muchos no aprovechan la información, o no depositan, no colectan, entonces no hay información de base. Entonces hace falta como más una cultura de reconocer y realzar esa necesidad de que realmente es importante conocer nuestra biodiversidad. Porque a mí, por ejemplo, a mí nunca me dijeron que no publicara nada dentro de mi contrato. Yo nunca firmé nada de eso y eso. Nosotros y avanzamos, hemos presentado como 3 trabajos con eso, ¿sí? Pero siempre ha sido el problema de la disciplina de la publicación. Y yo estuve, ahorita que estamos trabajando esto ya en un análisis para toda la Orinoquía de la distribución de murciélagos, y estuvimos buscando mucha información, así sea, si habían estudios del cambio, si por ejemplo el hábitat en Caño Limón está perdido, que no está, o está depauperado, de hecho que perdió calidad, que es lo que yo creo que pasa, pero no hacemos este tipo de investigaciones, ¿no? No sé, entonces creo que hace parte mucho de esa falta como de iniciativa que tal vez tenemos en general, y en Colombia pasa algo muy particular con los biólogos, y es que todos comienzan perdiendo. Entonces todos dicen, no, yo no voy a hacer nada, eso acá no se puede hacer investigación, acá si soy consultor no puedo hacer nada más, acá no sé qué. Entonces hace que la gente simplemente siempre esté en un ambiente negativo y no produzca nada. Entonces creo que lo importante es producir, mucho. Cualquier listado que alguien haga, publíquelo, cualquier registro que esté bien hecho, hágalo, haga todo el ejercicio siempre con toda la disciplina y el rigor posible, y eso va a ser información que va a sumar. Pero tú ves un mapa de Colombia y los vacíos de información son tenaces. Cerrejón es uno de los sitios más estudiados en Colombia, y Cerrejón tiene libros preciosos y contrata gente muy buena, pero que ellos nunca publican los resultados de los trabajos, sabiendo que los dejan, porque hasta el libro lo sacan con los análisis y todo eso. Pero es más de disciplina, mucho. Es más de la concepción de nosotros como investigadores y de la importancia que tenemos y nuestra responsabilidad para generar información acerca de nuestra biodiversidad, porque de nada pues, sirve que sigamos llorando por el calentamiento global y las petroleras, y Uribe y Petros, y no estamos haciendo un carajo. Sí es importante eso, lo importante es generar la información y tratar de recuperarla. Eso es importante. Bueno, señor Miguel, muchísimas gracias de nuevo a usted por su tiempo y gracias por responder mis preguntas. No, para eso estamos. Pues estuvieron pertinentes y productivas, la verdad. Sí. Pues Miguel, no sé, de nuevo agradecerle un montón por aceptar la invitación, y pues siempre lo he admirado mucho desde siempre, quizás pues por lo que les digo anteriormente, fue uno de mis motivadores, o de los profes a los cuales quise seguir para trabajar en murciélagos. No tengo el juicio que él tiene, pero pues intento hacer desde mi parte, intentar emular algo de lo que él hace. Y pues nada, que los que quieran trabajar, para que vean que existe mucho por hacer, y que pues Miguel y otros amigos que colaboran con nosotros están dispuestos, tienen una amplia experiencia para trabajar en la conservación del país, en la biodiversidad del país en general. Aquí hablamos de mamíferos y somos expertos en mamíferos, pero o sea, trabajamos en biodiversidad en general. Y pues para los que estén interesados y estén motivados o quieran hacer algo con ellos, y mancomunadamente, están bienvenidos. Y pues nada, Miguel, de nuevo gracias, y espero quizás en un futuro volverlo a invitar para otra charla o para lo que sea. Hay cosas importantes, y es lo que tienen que tener en cuenta. Tienen que leer, lean mucho, lean. Duden de todo lo que le digan, y lean, planteense preguntas, colaboren, hablen entre ustedes, busquen a la gente que sabe. Si alguien no les para bolas, no les importe, sigan derecho, muchas veces porque están muy ocupados,
pero persistan, pero nunca dejen de leer y nunca dejen de abrir la mente. Cada vez si pueden ir al congreso, vayan, si cualquier cosa, hablen con quien sea, eso es muy importante. ¿Listo? Entonces cuídense mucho, que les vaya bien, nos cuidan a Diego, entonces cuídense mucho.